En el libro de Deuteronomio, cuando Dios habla al pueblo de Israel diciéndole que van a conquistar esa tierra prometida, diga conmigo, tierra prometida. Esa tierra prometida era la tierra que por herencia les pertenecía. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, ellos debían conquistar. Y siempre me hice una pregunta hace muchísimos años atrás: ¿cómo conquistas algo que te pertenece? Se supone que si te pertenece y es tuyo, no debería haber una acción de conquista. Sin embargo, Dios le dice al pueblo de Israel: esa es la tierra que yo les voy a dar, la tierra que fluye leche y miel, y ustedes deben ir y conquistar esa tierra. Y cuando la conquisten, deben trabajar esa tierra, y cuando la trabajen y cosechen de los primeros frutos de las primicias, deben traer a la casa donde he de habitar mi nombre, dice Jehová. Cuando nosotros vemos esto y lo traemos a nuestra vida, es cuando podemos analizar mucho más cómo nosotros debemos darle las primicias al Señor, cómo nosotros debemos tener siempre a Dios por primero. Los judíos aplican este principio y por eso los judíos son tan prósperos, porque ellos han entendido que a Dios se le debe dar lo primero, lo mejor y lo escogido. Porque cuando se escogía para Dios, no se escogía cualquier cosa, no se escogía lo más feo, lo más delgado, lo más flaco, lo más desnutrido. A la hora de sacrificar un cordero se buscaba el más gordo. Por eso hubo un conflicto con el hijo pródigo cuando regresa y el padre manda a matar el becerro gordo, y el hermano se puso molesto porque era el becerro gordo. Parece que el becerro gordo lo tenía preparado o planeado para otro momento. Y por eso a Dios siempre se le da lo primero. Diga conmigo, lo primero, lo mejor y lo escogido. Ahora, la tierra es clave. Dios le dio una tierra, la tierra prometida. Sin embargo, ellos estaban atravesando una tierra, ellos estaban cruzando el desierto. Y el desierto era árido, el desierto no produce frutos, el desierto no es una tierra fértil. Y por eso Dios les dice: deben atravesar el desierto para llegar a la tierra que yo les he prometido, la tierra que ya yo les he dado por heredad. Cuando fueron los 12 espías a revisar la tierra, 12 llegaron de regreso. Después de haber inspeccionado la tierra prometida, 10 de ellos dieron un reporte negativo y solo 2 dieron un reporte positivo. 10 dijeron: esta tierra es gigantes y nos van a aplastar como a langostas. Pero 2 de ellos dijeron: en esta tierra hay unos frutos enormes, gigantes, que hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, compite con países como Guatemala con los frutos más grandes del mundo. Hasta el día de hoy. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la tierra es fértil y Dios te va a enviar a tierra fértil. Gracias por los 3 que dijeron amén. Global es una tierra fértil. Todo el que pise esta tierra prospera. Cuando yo llegué a República Dominicana, que para mí República Dominicana es una tierra fértil, es la tierra que fluye leche y miel. Yo recuerdo cuando yo llegué a República Dominicana y escuchaba frases de personas que decían: esto se lo llevó quien lo trajo. Yo decía, escuchaba frases como: este país está en una crisis terrible. Y yo miraba y decía: ellos no saben lo que son crisis. No saben lo que es una crisis. Y nadie sabe lo que tiene hasta que otro lo valora. Yo decía, esto aquí es una maravilla, esto es un paraíso. Y Dios me hizo salir de mi tierra para esta tierra, para ver lo que estos 2 espías vieron, Josué y Caleb, la tierra que fluye leche y miel. De hecho, qué curioso, y esto lo hablo a nivel espiritual, qué curioso que compartimos la misma isla con Haití, y cuando usted ve la isla desde arriba, Haití es completamente árido, seco. Y la isla de la parte de República Dominicana es totalmente verde. La misma tierra, una misma isla, pero 2 manifestaciones diferentes. Hello. Y cuando hubo pecado en el Edén, Dios nos maldijo a Adán y a Eva, Dios maldijo la tierra.
Por eso, amada iglesia, usted tiene que tener cuidado con lo que usted siembra en una tierra fértil. Si usted siembra miseria en una tierra fértil, usted va a cosechar miseria. Si usted siembra escasez en una tierra fértil, usted va a cosechar escasez. Porque la tierra te va a devolver lo que tú siembres en ella. Por eso cuando traemos nuestras primicias debemos tener en mente que Dios desea en nuestra vida y en nuestras labores lo primero, lo mejor y lo escogido. Diga conmigo, lo primero, lo mejor y lo escogido. En el libro de Génesis, capítulo 4, y haciendo referencia al video que acabamos de ver, verso 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Diga conmigo, y miró Dios con agrado. Fíjese, de Caín se dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Era el tiempo de las primicias y lo que Caín dijo, pudiendo haber hecho más, dijo, yo voy a llevar solamente una ofrenda. Pero de Abel se dice que trajo de los primogénitos, es decir, de los primeros nacidos, de lo más gordo, de lo mejor, de lo escogido, de lo seleccionado. Por lo tanto, Dios mira con agrado el corazón adorador de Abel y su buena ofrenda. Yo recuerdo en mis primeros años de haberme convertido al Señor, de haber aceptado a Jesús en mi corazón, mi único deseo era trabajar para Dios. Yo recuerdo que yo decía, si yo pudiera trabajar al Señor, si pudiera tener un negocio, algo que mi mente empresarial siempre funcionando de manera acelerada, si tuviera un negocio que solamente me diera lo que yo necesito para yo trabajar a Dios. Y de hecho así fue, con el tiempo el Señor concedió ese deseo en mi corazón y pude trabajar al Señor, ofrendándole mi vida entera al Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo que ve es el corazón adorador. Dios no mira la cantidad de la ofrenda o la cantidad de dinero que tú des. Sin embargo, tiene un significado la cantidad. Y más adelante lo vamos a conversar. Tiene un significado. Porque obviamente no es lo mismo dar de lo que te cuesta que dar de lo que te sobra. Son dos cosas distintas. Y tal como el video lo mencionaba, y así Dios lo enseña en su palabra, a Dios no se le da las obras. Yo hice un live anoche y yo decía en el live, usted no puede pagar todas sus responsabilidades y dejar a Dios de último. Y alguien me escribió diciéndome, o sea que usted dice que yo no debo pagar el alquiler y que no tengo que pagar el colegio. Y yo le dije, no, yo no dije eso. Yo dije que a Dios se le saca a Dios lo primero. Por eso es primicia. Tú no puedes decir cuando tú cobras tu sueldo o lo que sea, tu salario, y decir, bueno, déjame cumplir con todas estas responsabilidades y lo que me sobre, entonces. Y si Dios fuera una de esas cosas de las cuales tienes que ser responsable para hacer tus pagos mensuales, pues Dios debería estar en la primera lista. Un día alguien me dijo, pastor, mire, yo lo que pasa es que si yo diezmara, serían cantidades muy grandes de dinero. Yo le dije, pues entonces dile al Señor que no te bendiga tanto. Dile al Señor que no te bendiga tanto para que entonces no tenga que diezmar tanto dinero. Porque es una ley. El diezmo es una ley. Y lo hablé hace 2 domingos. El diezmo es una ley. Hay gente que me dice, pastor, yo no diezmo porque no tengo. Y la respuesta es al revés. No, tú no tienes porque no diezmas. Porque cuando diezmas, no es que yo le doy a Dios para que Él me dé, no, es que se abren las ventanas de los cielos. Es que comienza a prosperar tu vida. Es una tierra fértil. Invertir en el reino de Dios es el mejor negocio que tú puedas hacer.
Es el mejor negocio que tú puedas hacer. Pero Dios no mira la cantidad, Dios mira el corazón adorador, como miró a Abel. Ambos trajeron una ofrenda, pero la de Abel fue diferente. Y la hizo con el corazón. Entonces, si honramos a Dios, Él nos honrará a nosotros. Gracias por su entusiasmo. Si honramos a Dios, Él nos honrará. Si le entregamos nuestra vida como ofrenda, Él nos dará vida en abundancia. Yo, sin tener conocimiento de esto, fue lo que yo entendí en mi espíritu. Yo dije, yo voy a sembrar mi vida. Alguien me preguntó anoche también diciéndome, pastor, ¿y si yo no tengo dinero? O si soy un adolescente, decía, haz lo que yo hice. Yo sembraba mis talentos, mis dones, todo lo que yo pudiera hacer, lo sembraba en la iglesia. No tenía dinero, pero estaba ahí en la iglesia sirviendo, limpiando, ordenando, arreglando, buscándole café a quien quisiera café. Eso es una gran muestra de amor. Si le entregamos corazones quebrantados, Él nos devuelve corazones sanos. Pero si tú caminas en el Señor con tu corazón apegado a ti, sin entregarle tu corazón a Dios, entonces nunca vas a poder sanar. Y esto me demuestra que todo lo que le entreguemos a Dios, Él lo devolverá mejorado a nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entrégale tu esposo al Señor. Entrégale tu esposa al Señor. Entrégale tus hijos al Señor. Entrégale tus negocios al Señor. Él te lo devolverá mejorado. Mira, a veces creemos que Caín mató a Abel por la ofrenda que Abel dio. Pero la realidad es que la clave se encuentra en el verso 4. Porque la palabra de Dios dice que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Preste atención. Aquí hay una demostración de que sí importa el tipo de ofrenda que des, pero más importa el corazón con que la des. Sin embargo, con Caín no fue igual. Y en otras versiones de la Biblia dice que Dios honró a Abel y a su ofrenda. Y Caín se entristeció y se llenó de ira en contra de Abel. Y por eso lo asesina. Lo que llevó a Caín a matar a su hermano no fue la ofrenda, sino la honra que recibió a través de su ofrenda. ¿Hay alguien aquí? Hay personas que le molesta tu brillo. Hay personas que les incomoda cómo Dios te consiente, cómo Dios te mima. ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando ven tu vulnerabilidad. Cuando conocen tus defectos y ven que Dios así te bendice. Que delante de ti son una cosa y detrás de ti son otra. Y ven que Dios te sigue bendiciendo. Espíritu de Caín, sal fuera. A Caín no le importaba la ofrenda de Abel. Créeme, no le importaba. Porque si no le importó la de él, no le importó la de él, mucho menos le importa la de Abel. ¿Qué fue lo que lo hizo enojarse? Cuando él vio que Dios honró a Abel, honró la ofrenda de Abel y con él no pasó nada. Y ese es el problema de la humanidad y de la iglesia. Que me molesta cuando Dios bendice a alguien más que a mí. Este no era el mensaje para hoy. Y muchas veces nos encontramos con personas que les molesta, les incomoda la honra que recibes de parte de Dios. Y qué bueno que ellos no pueden ver el corazón, porque el corazón solamente lo puede ver Dios. Y ese es un punto a nuestro favor, porque si ellos pudieran ver nuestro corazón, entonces sería terrible. No dejarían trabajar a Dios.
Y por eso, como tú no ves los corazones de las personas, no puedes juzgar por lo que tú ves. Por eso Dios le dijo al profeta: el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas yo miro el corazón. Por eso les incomoda cuando recibes honra de parte de Dios, pero desconocen tu ofrenda. Y ellos les molesta la honra que Dios te da, pero no tienen ni idea de la ofrenda que tú le das al Señor. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir más. Porque a ellos no les interesa tener tu ofrenda. Ellos lo que quieren tener es tu honra. Ellos quieren tener tu recompensa. Ellos quieren tener tu honra. Ellos quieren tener tu influencia. Ellos quieren tener tu posición. Ellos quieren tener eso. A ellos no les importa la ofrenda. Por eso hay mucha gente dentro de la iglesia que quieren llegar alto sin siquiera sacrificarse y dar como ofrenda lo que otros han dado. Por eso, si ves que Dios está honrando a alguien más que a ti, pregúntate si tú estás honrando a Dios igual que ese alguien. ¿No podemos ir ya? ¿Eh? Y esto me pasa mucho, iglesia. Mire, son 24 años que yo tengo sirviendo al Señor. Y veo mucho este tipo de casos. Personas que me dicen: pastor, pero mire, yo tengo más talento que fulano. Yo sirvo más que fulano. Yo diezmo más que fulano. ¿Y por qué Dios bendice más a fulano que a mí? Y siempre le digo: probablemente Él está haciendo algo que tú no estás haciendo. O probablemente Él tiene algo que tú no tienes. El corazón. Porque no importa el talento que tengas, Dios no recompensa talento. No importa el don que tengas, Dios no recompensa don. Dios recompensa honra, porque dice la palabra que Dios honra. Recibiendo honra de parte de Dios, pregúntate si tú estás honrando a Dios. Por eso aquel que no es capaz de entregar una primicia a Dios es porque todavía se encuentra en una posición de deshonra para con Dios. Presta atención, cuando Dios le dice al pueblo de Israel: van a conquistar la tierra prometida, van a trabajar la tierra, y de los primeros frutos llevarán las primicias al lugar donde he de habitar mi nombre, es decir, a la iglesia, al templo. Lo que quiere decir entonces la palabra de Dios, que cuando yo entro a la tierra prometida, habla a nivel espiritual, está hablando de propósito. Cuando entro a la tierra prometida, trabajo la tierra prometida, produce fruto la tierra y agarro la primera cosecha y la llevo al templo y puedo dar mis primicias, es porque estoy siendo bendecido y honrado por Dios, ¿sí o no? El que no puede hacer eso, ¿dónde se encuentra? Ok, voy de nuevo. El pueblo de Israel estaba en el desierto, camino a la tierra prometida. Llegaron a la tierra prometida, trabajaron la tierra como Dios les dijo, la tierra produjo frutos y llevaron los frutos al templo. Amén. Lo que quiere decir que si yo entregué primicias es porque estoy en la tierra prometida. El que no entregó primicias, ¿dónde se encuentra? Se le va a aplaudir, apláudale al Rey de Reyes. Critique los diezmos precisamente es porque no diezma. Porque está en el desierto. Y recuerda siempre esto, iglesia. Y si te gustan los tatuajes, tatúatelo.
Todos quieren que tú seas feliz, pero no más que ellos. Todos quieren que te vaya bien, pero no más que a ellos. Todos quieren que tengas un matrimonio exitoso, pero no más que el de ellos. Porque ellos se encuentran en el desierto. Les contaba, creo que fue este miércoles. Si no pudo venir el miércoles, vaya y vea el mensaje en mi canal de YouTube. Suscríbase, dele a la campanita, por favor. Pero contaba una de las anécdotas donde yo vivía en la iglesia y comía en la casa del pastor. O sea, una época muy hermosa de mi vida, porque no teníamos nada para comer. El pastor tenía 5 hijos, su esposa, él, y entonces me asumió a mí. Yo no tenía nada. Y él me asume como un padre, y a veces teníamos que comer una lata de sardinas o un aguacate para todos. Teníamos que echarle azúcar al agua para que supiera a algo. Y yo recuerdo que antes de yo llegar a ese momento de mi vida, lo único valioso, lo único de material que yo tenía era una guitarra eléctrica, una guitarra de una buena marca. Y recuerdo que donde yo estaba, antes de vivir en la iglesia, que era una habitación, yo había empeñado esa guitarra para poder pagar la habitación. Cuando yo paso a vivir a la iglesia y comí en la casa del pastor, era prácticamente el escudero, utilities, asistente, secretario del pastor, era todo. Recuerdo que en una ocasión Dios me mueve para hablar con el pastor. Yo quería sembrar la guitarra, quería regalarla a la iglesia. Y recuerdo que si no tenía nada, imagínate, había ido a la casa del pastor, el pastor estaba en la sala de su casa atendiendo a una hermana de la iglesia, era una consejería, y yo estaba afuera jugando con sus hijos en la calle, esperando que él terminara. Y cuando él termina, que él sale, yo le dije, pastor, quiero preguntarte algo o quiero informarte algo. Quiero decirte que yo tengo una guitarra eléctrica y yo quiero sembrar la guitarra eléctrica para la iglesia. Él dice, amén, aleluya. Y le digo, sí, pero hay un problema. Y dice, ¿cuál es el problema? Y que la guitarra está empeñada. Ese es el problema. Y obviamente el precio de empeño era 300 veces más bajo que el valor real de la guitarra. Yo pudiera decir, bueno, mejor la vendo la guitarra y agarro ese dinero que tengo mucha necesidad, ¿verdad? Porque teníamos necesidad. Y él me pregunta, ¿cuánto es el precio para sacar la guitarra de la casa de empeño? Le di el monto, y cuando yo le digo el monto, él levanta sus manos, dice, gloria a Dios, porque la hermana que acaba de irse me acaba de dar exactamente ese mismo monto de ofrenda. Así que móntate en el carro y vamos a buscar la guitarra. Y así fue. Cuando veníamos de regreso, yo trabajaba con el pastor, al poco tiempo comencé a trabajar con él a vender Biblias. Acababa de salir en aquel entonces la Biblia Nueva Versión Internacional, era novedoso, acababa de salir esa versión. Y trabajábamos para la Liga Bíblica de Venezuela. Íbamos a las iglesias a vender Biblias. Y de regreso, cuando veníamos bajando, que ya la guitarra era de la iglesia, él me regaló lo que hoy en día es mi primera Biblia, todavía la conservo. Él sacó de la caja de las Biblias que se vendían y me regaló mi primera Biblia. Y en el camino le digo yo al pastor, le digo, pastor, mira, quiero que sepas que la guitarra es de la iglesia ahora, pero la guitarra viene con guitarrista incluido. Porque no había ni siquiera alabanza, no había música, no había nada. En la iglesia era simplemente un local. De hecho, tengo una fotografía para que ustedes no se sientan mal conmigo y después digan, la puso en el segundo servicio, en el tercer servicio, y no la puso en el primer servicio. Se la voy a poner. Y yo le dije al pastor, mira, yo no tengo, no me sé ni una sola canción cristiana, pero si tú me prestas un cassette, yo soy de la época de los cassettes, ahí está la producción, cuando quieras la pones. Si me prestas un cassette, yo puedo comenzar a tocar la guitarra en la iglesia. Esa fue mi primicia, esa fue mi primera primicia en mi vida como cristiano y como creyente. Y me emociona y quise compartirlo con ustedes porque ir y recordar esos momentos de aquella época
Los otros días estaba en mi casa, ahí en la cama, acostado de noche, y estaba buscando una foto del 2014 por allí. Y comencé a encontrarme con un montón de fotografías, incluso de la iglesia, cuando comenzamos mi esposo y yo a pastorear la iglesia juntos, y todo lo que Dios ha hecho. Me hace seña porque si no voy a seguir hablando esperando que ponga la foto. Me avisan. Y comencé a publicar todas esas fotografías y ahí está. Ese era el local. Ese fue mi primer pastor, mi primer mentor. Y yo en esa escalera que usted ve allá arriba era simplemente una especie de mezanina que era piso rústico, no había nada. Y ahí arriba ahí dormía yo arriba en un colchón y esa era la silla que yo limpiaba a las 3 de la mañana. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, Dios honra el corazón adorador. Denle un aplauso al Señor. La entrega de lo primero produce multiplicación y reproducción de la semilla. Es un principio que los judíos lo aplican, y no solamente al comienzo del año, los judíos lo aplican en todo. Al momento de ellos iniciar algún proyecto, ellos la primicia de ese proyecto la entregan al Señor. Y por eso la entrega de lo primero produce multiplicación y reproducción de la semilla. Y por eso que en el video incluso que vimos antes del mensaje, lo menciona. Por eso Jesús es la primicia. El primero que nos enseña a nosotros acerca de las primicias es Dios. Porque Jesús pasó de ser el unigénito a ser el primogénito. Jesús es la primicia. Nuestro Señor Jesús es la representación de la primicia en la tierra. Jesús pasó de ser el unigénito a ser el primogénito, del único al primero de muchos. ¿Cuántos pueden decir un amén a eso? En el libro de Juan, capítulo 20, verso 17, Jesús le dijo, acababa de resucitar. Se presentan las mujeres junto con los discípulos que ven a Jesús y van y le anuncian a Jesús cuando las mujeres ven a Jesús resucitado. Y lo primero que Jesús le dice es, no me toques. Presta atención a esto, porque Él le dice, aún no he subido a donde está mi Padre. Pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Jesús nos da un principio fundamental de primicias, porque Él se encuentra con María Magdalena luego de resucitar. Ella quiso acercar, imagínate, amaba a Jesús, quiso acercarse a Jesús para abrazarlo, pero Jesús la detiene y le dice, no me toques. ¿Por qué no podía tocar a Jesús? Porque Jesús, siendo la primicia, primero debía presentarse ante el Padre. Y esa es la razón y la revelación por la que Jesús le dice, no me toques, todavía no he subido al Padre. Él quiso dejar la demostración que había resucitado antes de subir al Padre, pero era el Padre que debía tocar primero a Jesús por ser la primicia. Por eso la primicia siempre tiene que subir a Dios primero. En Números 15:21 dice, de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Me encanta este texto bíblico y lo puse en la Reina Valera 60 porque habla de generaciones. Diga conmigo, generaciones. Una de las cosas que produce tu primicia
es que guardas tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Porque mis hijos hoy día están viviendo de la recompensa que Dios me ha dado a mí por yo haber sido la primicia y haber entregado la primicia a Dios. Iglesia, no era fácil esos tiempos, pero yo tenía tanto gozo que me lo disfrutaba. Recuerdo que había puesto 4 bloques y arriba un colchón. Yo le decía a quien era mi pastor, yo le decía a Pablo, porque Pablo construía carpas. Pablo, además de ser un apóstol, él tenía un negocio de carpas, de tiendas de campaña. Y él construía carpas y las vendía. Y quien fue mi pastor en ese entonces, él reparaba colchones. Y me reparó un colchón para que yo pudiera dormir allí. Y yo recuerdo que yo tenía ese radiecito y escuchaba todas las noches las canciones de Marcos Witt, que era el Justin Bieber de aquella época, para aprenderme las canciones en la guitarra. Y sin nunca haber recibido un entrenamiento de alabanza y adoración, así arranqué la alabanza. Pero nos cuesta, iglesia. No se me olvida, le dije un día a un empresario, ¿te atreverías a dejar tus empresas y venir conmigo a servir al Señor? Me dijo, no me atrevo. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a darnos a nosotros al Señor como primicia? Y tú me dirás, pastor, pero en ese momento, donde no tenías nada, era más fácil. Lo que pasa es que lo que tú no sabes es que en ese momento ya lo había perdido todo. Y por eso Dios me llevó con lazo de amor a ese lugar. ¿Hay alguien aquí? Cubre tus generaciones. Termino con esto. Y si la banda puede ir subiendo. Apocalipsis 2, del 2 al 5. Y quiero invitarle a ponerse de pie. Apocalipsis 2, del 2 al 5. Mira lo que Dios escribe, lo que Dios dice. Dios dice, conozco tus obras, tu duro trabajo, y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Dios hace una lista de todas las cosas buenas que tú y yo podemos estar haciendo. Servir bien, predicar bien, cantar bien, tocar bien, enseñar a los niños bien. El celo por la casa, está escrito en el libro de Salmos 69:9. El celo por tu casa me consume. Por eso decía hace poco, yo soy celoso con el altar. Soy celoso con las personas que son hipócritas, que muestran una cara. Cuando voy a comprar cinta plástica a la ferretería, siempre le digo, dame una cinta hipócrita. ¿Cómo así? Doble cara. Pero que lo más importante ya no estaba en ese corazón. Y por eso Dios le dice, tengo contra ti
que has abandonado la primicia. ¿Cuántos tienen más de 2 años conociendo al Señor? Levante su mano. Los que tienen más de 5 años. Los que tienen más de 10 años. Los que tienen más de 15 años. Los que tienen más de 20 años. Los que tienen más de 25 años. Los que tienen más de 30 años. Los que nacieron en el Señor. Este 2024, iglesia, probablemente vienes con las expectativas de traer tus primicias para que el Señor te dé un matrimonio. Probablemente vienes a traer tus primicias para que Dios te dé este año una buena casa. Probablemente vienes para entregar tus primicias para que Dios te dé un buen trabajo, un buen negocio, un buen vehículo, para que Dios te dé fertilidad y puedas dar a luz, para que Dios te sane. Todo eso está bien. No hay nada malo en eso. Que la verdadera primicia no consiste en lo que Él nos da a nosotros, sino en lo que nosotros le damos a Él. Y si tú traes una ofrenda, una gran cantidad hoy, pero dejaste tu corazón y regresaste con tu corazón, no hiciste nada. Yo quiero invitarte a que antes de dar una buena ofrenda, puedas dar primero tu corazón. Porque sin tu corazón eso no va a funcionar. Porque lo vas a hacer como un amuleto de la buena suerte. Lo harás con el propósito de que Dios te lo devuelva multiplicado. Y aunque todo eso es real, no funciona de esa forma. Por eso Dios dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por eso quise mostrar esa foto. Porque ahí está mi primer amor. Y Dios sabe que ese amor se ha mantenido por los años. Que ese amor ha estado allí. Que hoy no tendría problema en lavar sillas. Que hoy no tendría problemas en pintar una pared. Porque sigo tan enamorado de Dios como aquel día que lo conocí.